Bueno, me complazco en presentaros, aunque supongo que muchos lo conoceréis, a Francisco Javier Aechu. Chisco, sí, no Aechu, sino Aechu, Chisco. Él no lo sabe, pero uno de mis primeros referentes, ya sabes que soy guipuzcoano y vine a Navarra, pues hay dos curas que yo recuerdo como así con especial cariño, que no lo sepa. Y uno es Miquel García Andía, que cuando llegué a Navarra fue el primer sacerdote con el que contacté y me llevó a Huarte, Pamplona, de donde por cierto es natural Chisco. Y luego tengo el recuerdo de que cuando entré en la diócesis, pues las primeras cosas a las que me obligaron, en el sentido de que me mandaron a ir, pues eran actividades, porque yo era joven entonces, y todavía no soy. Pero eran actividades donde estaba Chisco. Recuerdo en el monasterio de Irache, o no sé qué, algunas... O sea, en mi memoria, aunque tú no lo sepas, insisto, pues Iranzu. Y luego algún viaje que hicimos a Madrid, ¿no? Con joven, tú eres delegado de juventud. Bueno, pues eso, que sepas que ahí estás en mi memoria de felices recuerdos de mi ya ancestral llegada a Navarra. Y luego le he dicho, ¿cómo te presento? Y él, pues para que veáis su estilo, ha dicho, pues una persona que va a hablar, ¿no? Algo así. Pero bueno, al margen de que, por supuesto, es una persona que va a hablar, él fue delegado de juventud, estudió catequética y ahora mismo es el delegado de catequesis, que es algo muy importante en la vida no solo de nuestra diócesis, sino de toda la Iglesia. Entonces, dicho esto, vamos a ponernos en presencia del Señor. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, dice: no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Lo importante es robustecerse en la fe. Y San Pedro, en la primera carta de Pedro, esta me la sé de memoria, la otra también, capítulo 3, versículo 15, dice algo así como: estad preparados para saber dar razón de vuestra esperanza a todo aquel que os la pida con toda mansedumbre, humildad y modestia, algo así. Entonces, para no dejarnos arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas, y para cumplir con el mandato del primer Papa de dar razón de nuestra esperanza con amabilidad, lo mejor que podemos hacer es formarnos. Es decir, la formación tiene una doble dimensión. Por un lado, el crecimiento personal y la adhesión a Cristo y el saber por qué estamos donde estamos y por qué creemos lo que creemos. Y luego tiene también una importantísima dimensión pastoral, apostólica y apologética. Pastoral porque si tú argumentas, puedes animar a otros a que acepten la fe. Apostólica porque el mandato de Jesús es que, fieles a la sucesión apostólica, vayamos al mundo entero anunciando el Evangelio y recordando todo lo que el propio Jesús nos enseñó. Y apologética porque vivimos en un mundo que, a veces con mala intención, pero muchas veces sin mala intención, hay ideas que se mezclan de otras religiones, de otras culturas, incluso de cristianismo no católico, y debemos, con humildad y mansedumbre, mostrar la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Entonces, esto que estáis haciendo ahora, acudir a formaros, forma parte del compromiso bautismal que todos hicimos de pequeñitos y que quiero creer que todos asumimos como propio el día de la confirmación. Así que pedimos al Señor que nos conceda este deseo de aprender. Le damos gracias a Chisco por su presencia y invocamos a nuestra Madre del Cielo para que ella, que dio vida en su seno a la palabra de Dios hecha hombre, nos acompañe en este proceso que no acaba en toda la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pues muchas gracias por tu presentación. Y bueno, pues vamos a empezar este curso de este año. Que bueno, el título del curso que vais a hacer aquí en Zamarce, un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Un curso precioso, ojalá podáis asistir a todas las sesiones porque creo que os puede ayudar mucho y, como decía ahora mismo Antonio, ¿no? Pues es fundamental para nuestra vida, ¿no? Y lo vamos a empezar este curso en el día de San Lucas. Hoy es el día de San Lucas Evangelista. Fijaros, antes de entrar en el tema, os leo el prólogo del Evangelio de Lucas. Algunos dicen, ¿y cómo se hicieron los evangelios? Si nos lo han dicho. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, y estas son palabras que acaba de decir Antonio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas empieza así su Evangelio, que ya sabéis que tiene como dos partes. Primero es el Evangelio y luego los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, Lucas tiene claro que la solidez de las enseñanzas que habían recibido los cristianos estaba en la vida de Jesús. Por eso hoy empezamos con esta primera charla, Jesús, la palabra definitiva de Dios. A ver, el orden de estos cursos siempre viene condicionado por la disponibilidad de los profesores que andamos por aquí y para allá. Quizá habría habido que poner antes otras dos charlas, pero bueno, pues al final yo suelo ser un poco comodín y pues cuando te ponen vas y se acabó, ¿vale? Bueno, pero vamos a hablar de un Dios que quiere comunicarse con nosotros y evidentemente, como diremos hoy, la comunicación de Dios más importante es Jesús. Y Lucas lo tenía claro. Por eso se dedicó a investigar diligentemente todo lo ocurrido para mostrar a la fe de todos los siglos, también en el siglo XXI, la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, ¿vale? Importante esta solidez, también decía ahora Antonio, pues para que podamos sentirnos bien y dar razón de nuestra esperanza. Bueno, es que un poco el proceso es, Dios habla, el ser humano es oyente de la palabra. Ahí vendría Jesús, es la palabra definitiva, la Biblia, donde encontramos estas palabras, y después esa misión que tenemos, hemos sido bendecidos con la palabra para nosotros bendecir a los demás. Tenéis un curso por delante precioso, ojalá lo aprovechéis, ¿vale? Bien, la charla de hoy, os he dado ahí el esquema que yo iré... Y luego pues el PowerPoint pues nos va guiando lo mismo que el esquema, O sea, yo simplemente las imágenes, pues si alguno se quiere dormir, pues la imagen siempre dice, ay, mira, sí, hay... sí. Bueno, pues eso, simplemente pues utilizarlo y ya está, ¿vale? Pero el contenido fundamental, el esquema, lo tenéis ahí en las hojas que os he dado, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Vamos a introducir, que esta introducción la desarrollaréis bastante más, pues sobre todo en la charla de Dios habla, que os dará Coldo. La palabra de Dios. Vamos allí, a la introducción. Hay que empezar por esos tres pasitos que vamos a dar en esta introducción son muy importantes, que vuelvo a repetir, estos vendrán desarrollados un poquito más adelante. La fe cristiana, cuando tú preguntas a la gente, ¿qué es la fe? La fe es creer, la fe es creer. La fe, nos dice, eso son palabras del Catecismo, CC, son las siglas del Catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, un libro aptamente bueno para los cristianos, no sé si lo leéis. Es que no sé, ¿qué dice la Iglesia de esto? Aquí tienes el Vademecum. El Vademecum de los cristianos es el Catecismo. En el bar han sacado el tema de, no sé, pues vas a casa, lees el Catecismo y al día siguiente en el bar dices, pues ¿sabes lo que os digo? Que, ¡pam! Nuestro Vademecum es el Catecismo. Sigue siendo una herramienta preciosa para nuestro conocimiento y nuestra formación. La fe es la respuesta del ser humano al Dios que se revela. Esta es la fe cristiana. Fijaros, la fe cristiana es una relación.
con Dios. O sea, es que con esto ya nos podemos ir todos a la iglesia a rezar un rato, ¿eh? La fe es una relación con Dios. Dios ha hablado, se ha revelado en Cristo, en toda la historia, en muchas realidades, como ahora veremos, y espera una respuesta nuestra, ¿eh? La fe cristiana es la respuesta a un Dios que se revela, ¿eh? Esta es así de claro, ¿eh? La fe es creer lo que no sabemos. Déjate de historias. La fe es la respuesta a este Dios que se nos revela. Que se nos revela bueno, ya veremos, la palabra de Dios es grande, ¿no? Bien. Otro paso más que nos da el catecismo. Somos capaces de conocer para responderle a Dios, para este Dios que habla, necesitamos responderle. ¿Tenemos conocimiento, tenemos capacidad de hacerlo? Sí. El catecismo empieza diciendo que el ser humano es capaz de la relación con Dios, pero nuestro conocimiento es muy limitado de Dios, ¿eh? Encontramos muchas dificultades para conocer a Dios. No sé si os acordáis si estudiasteis las 5 vías de Santo Tomás, ¿eh? Santo Tomás ya se preguntaba cómo llegar a Dios, y luego San Anselmo, y siempre hemos intentado conocer a Dios. Pues bien, esto es así, somos limitados, ¿eh? Y también nuestro lenguaje sobre Dios es limitado, ¿eh? Por eso necesitamos la revelación de Dios. Yo unas veces en el lenguaje de la fe, a veces cuando hay gente que viene a presentarse a los curas, intentan engañar y meten la pata. No, mire, es que yo tengo mucha fe. Y digo, uy, qué mal empiezas. Yo tengo mucha fe porque yo conozco mucho a Dios. Y digo, uy, qué mal vas. Somos muy limitados para conocer a Dios y nuestro lenguaje de Dios. De hecho, hubo un tiempo, aquí el más benemérito de entre nosotros, don Miguel, hubo una teología que se llamaba la teología negativa, que decía, como sabemos poco de Dios y lo que decimos lo decimos mal, vamos a decirlo al contrario para ver si así decimos algo decente, ¿me entendéis? Claro, esa teología duró, pues nada, un suspiro, porque era una tontería, ¿no? Entonces decían, pues Dios no es Padre, y o sea, negaban todo para, en fin, bueno, hasta ahí hemos llegado en esta locura de intentar conocer y hablar de Dios. Somos limitados, somos pequeños. Necesitamos por eso de la revelación de Dios. Claro, este Dios que creó al ser humano a su imagen y semejanza, que lo hizo capaz de relación con él, le pone en el mundo, le pone en la historia y lo deja allí. ¡Hala, a ver si me encuentras! Nuestro Dios es un Dios que juega al esconderite, que decíamos de niños, ¿eh? ¿Juega eso el Señor? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el Dios de amor va a dejar a sus hijos con los que quiere tener una relación paterno-filial, una relación de amor, los va a dejar ahí a ver si me encuentran. Fijaros que seguimos pensando a veces que Dios es así, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Algunas películas así, ¿dónde está Dios? A tu lado, lo que pasa es que no lo ves, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué hace Dios? Se revela, se hace presente. Dios sale al encuentro del hombre, y esta es la primera gran novedad de nuestra fe, que nosotros no hemos buscado a Dios. Fijaros, las religiones, a veces decimos, no, es que todas las religiones son iguales. Mentira, y con todo respeto y cariño a todas las demás, pero no son iguales. O sea, religiones viene de un término que es intentar religarnos a ver si llegamos a Dios. Vamos a ver si conseguimos llegar a Dios, a ver cómo nos imaginamos a Dios. Y el ser humano tratando de controlar o de vivir las realidades que le superan. Sabéis que los primeros elementos religiosos eran los de la naturaleza. El dios sol, porque claro, el sol sale y si no sale, los rayos eran todo así, ¿no? Entonces, el hombre va creando sistemas religiosos y, sin embargo, nuestra fe cristiana no es así. Porque nosotros no hemos inventado quién es Dios y cómo es Dios. Nos lo ha dicho Él. Esta es la gran diferencia de la fe cristiana. Nosotros sabemos que Dios es Padre porque nos lo ha dicho su Hijo, Jesucristo. ¿Me entendéis? Entonces, claro, es que somos el pueblo de la fe, que respondemos a este Dios que ha salido a nuestro encuentro. Os voy a leer algunos textos del Catecismo para que veáis el número 51 que os señalo ahí. Dice así, es que mejor no se puede decir. Dispuso Dios, estas son frases de la Dei Verbum, ese documento precioso del Vaticano II, Dei Verbum, palabra de Dios. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo
y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Este texto, amigos míos, es que nos dice que es la revelación. Dispuso Dios revelarse a sí mismo. Dios dice, mira, este soy yo y esta es mi voluntad. Nos lo ha dicho en Jesús, ¿vale? ¿Y qué pasa con eso? Que nosotros, conociendo todo esto, tenemos acceso a Dios mismo, en el Espíritu Santo, una realidad verdadera, y nos hacemos con una naturaleza divina. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? O sea, que si yo escucho lo que Dios me dice y vivo esta palabra en el Espíritu, es que soy de naturaleza divina. Anda, si es importante esto, ¿eh? Esta es la revelación de Dios. Dios no es, la revelación de Dios no es, ¡hala, tomad majos, este es el libro! No, como es la religión musulmana, no. Dios nos dice, mira, este soy yo, te amo y quiero que seas mi hijo para que luego vivas eternamente conmigo. ¿Qué te parece? Ah, pues bien, esto es la fe cristiana. Pero claro, tiene esta condición de grandeza, amigos míos, ¿eh? Este Dios que sale al encuentro del hombre nos dice quién es Él para que sepamos quiénes somos nosotros y no solamente lo sepamos, sino que lo vivamos. La revelación de Dios es un acontecimiento de llamada, de revelación y de respuesta. De verdad, ¿eh? Fijaros, es que ya me empecé, yo siempre tengo un fallo, que me meto siempre en las cosas a la vida y luego Fijaros, la Eucaristía. Lectura del Santo Evangelio según palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo? Te dice el lector, o la lectura del Evangelio. De este Evangelio, se nos transmite la palabra de Dios y terminamos. Y no hay que decir esto es, no, palabra del Señor. Aquí ha hablado Dios. ¿Y qué dice la asamblea? Gloria a ti, Señor Jesús. Tendríamos que poner una cara y decir, qué guay, Señor, que nos has hablado. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a veces la gente hace, gloria a ti, Señor Jesús. A escuchar lo que dice el cura. La liturgia, a veces la vivimos muy mal, pero la liturgia es la vivencia de toda nuestra fe. Y cuando se vive la palabra, el altar, a veces yo pregunto, ¿cuántos altares hay en una iglesia católica? ¿Cuántos hay? 2. El altar de la Eucaristía y el altar de la palabra, el ambón. Es un altar de la palabra, ¿eh? Bueno, Dios se revela, Dios sale al encuentro del hombre y lo hace a lo largo de la historia de la salvación. La primera obra de revelación de Dios es la creación. La creación, yo ahora mismo venía y con estos bancos de niebla y luego veías la sierra y Chandonato y digo, qué maravilla, qué bonito, ¿no? Todo ahora en las hojas de otoño. Si es que en cualquier momento miras a la naturaleza y ves una belleza, ves algo tan bien hecho, ves la armonía. El Papa León está hablando mucho de la armonía que estamos llamados a poner los cristianos. Y la armonía es la creación. Llegamos nosotros y la hacemos polvo. Pero la creación, vosotros que estáis aquí en medio rural, es una armonía preciosa. Y ahí te está hablando Dios de la belleza, de lo bonito, de que todo tiene su valor. Es que hasta lo más pequeño... Bueno, la creación ya es una primera revelación de Dios. Evidentemente Dios crea y se elige un pueblo para ir haciendo una historia de salvación con este pueblo donde Dios se va revelando. Fijaros, todo el Antiguo Testamento Dios se va haciendo conocer. Desde la creación, elige el pueblo, los padres, toda la historia, Dios se va dando a conocer. Aquí está el secreto, entro en un tema... A veces la gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Pues mire usted, es el mismo, pero que se va dando a conocer. ¿Cómo se revela Dios en aquella antigüedad? Pues por medio de un pueblo que libra batallas. Yo tenía un señor, ya murió, en el cielo estará, Chema, que decía, a ver, ¿cuándo vamos a dejar de leer en la Pascua el paso del Mar Rojo? A ver, ahí, estamos celebrando la vida y hundió en el mar caballo y caballero y no quedó ninguno sano. Y, ¿pero qué es eso? Este es el Dios del que se reveló, se va dando a conocer.
que sabemos lo que Dios... Igual los egipcios están ahí abanicando al Señor en el cielo. Yo qué sé, ¿me entendéis? Hay un Dios que se va revelando, se va dando a conocer con los criterios y las realidades del momento en el que Dios se va dejando ver, ¿vale? Y este momento llega a su plenitud en Cristo Jesús. Voy ya al tema de hoy, esto es una introducción, que nos dice el catecismo, es el mediador y la plenitud de toda la revelación. El mediador y la plenitud de toda la revelación. Fijaros, decimos que Jesús es el verbo de Dios. Y no sé si tenemos claro qué significa eso. Verbo de Dios, verbum Dei, palabra de Dios. Es decir, Dios ha hablado en Jesús. Luego os diré un detalle de esto, ¿no? Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios. La enseñanza de Dios está mediada y plenificada en Cristo Jesús. Entonces, que nos quede claro, Jesús es el mediador y a partir de Jesús interpretamos todo. El otro día me escribió una amiga peregrina del Camino de Santiago que tengo por ahí y me decía, qué bonito es el libro de Job, pero es muy duro, ¿eh? No sé si habéis leído el libro de Job. La gente que dice, tienes más paciencia que el santo Job, no ha leído el libro de Job. Porque es un tratado sobre el sufrimiento profundo y serio, ¿no? Pero claro, ella me hizo claro, está entrando en la fe ahora. Yo le hice ella me habló de la sabiduría del Antiguo Testamento y yo le reinterpreté el libro de Job desde Jesús, que la cosa cambia. La perspectiva se abre mucho. Bueno, Jesús es el mediador de toda la revelación y la plenitud. ¿Qué significa esto? Que Dios ya no tiene nada más que decir. Dios me ha revelado un gran secreto, tranquilos. Será un secretito personal para ti. La revelación ya está hecha. Ya está hecha. Otra cosa es que la tengamos que seguir profundizando, explicitando y haciéndola concreta en nuestro tiempo. ¿Me explico? Esto es importante porque a veces, no sé si recordáis, aquí los de buena edad, recordáis a Benítez, este autor que era de Villava, creo, ¿no? Que hizo El caballo de Troya y un día anunció una rueda de prensa y dijo, voy a anunciar un gran misterio, una gran noticia que va a cambiar el orden cristiano. Así, Jesús no nació el 25 de diciembre. Ah, mira tú, ahora te enteras. ¿Me entendéis? Ya está la revelación completa. Hay que seguir trabajándola, hay que seguirla concretándola, hay que seguirla trayendo a este mundo, pero la revelación ya está concreta y está en Jesús. ¿Queremos saber algo? Dirígete a Jesús. De hecho, la que mejor sabía esto era María. María. ¿Qué dice María? Haced lo que Él os diga. Como buena madre dice, no, a Jesús, a Jesús. Haced lo que Él os diga. Bien. Bueno, entonces, que nos quede claro que este Dios que se revela y que sale al encuentro del ser humano encuentra su palabra, su plenitud, su palabra definitiva en Jesús de Nazaret, que es el tema en el que nos vamos a meter ahora, ¿vale? Bueno, yo voy hablando, al final tendremos diálogo, pero si en algún momento alguien tiene necesidad absoluta de preguntar algo, pues que levante la mano y lo diga, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Como veis, una introducción maravillosa para lo que viene después, que es más maravilloso todavía, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Dos partes. Primero hablaremos de Jesús, el mismo Jesús que es la palabra de Dios, y luego hablaremos cómo Jesús manifiesta esta palabra con su evangelio, ¿vale? O sea, es mirar un poco a la identidad de Jesús y luego a las palabras y a lo que hacía Jesús como parte de esta enseñanza que es la palabra de Dios. Las dos partes, la primera la haremos antes del descanso, la segunda después, ¿vale? Bien, Jesús de Nazaret, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Vamos a poner como varios adjetivos a este Jesús, palabra de Dios. Lo primero es la palabra esperada desde antiguo. Fijaros, todas las profecías del Antiguo Testamento que reflejan la esperanza y las necesidades de toda la humanidad se cumplen en Jesús. Era la palabra esperada desde antiguo. Ahí os he puesto un texto de Isaías, pero fijaros,
aquí es muy bonito que nos demos cuenta. Nosotros tenemos un peligro, por ejemplo, tú lees los poemas del siervo de Yahvé, acordaros, Viernes Santo, como cordero iba al matadero, no abría la boca, era el siervo, con sus pecados nos han curado, y tú dices, claro, está haciendo una descripción de Jesús. El profeta Isaías no tenía ni idea de Jesús. Y de hecho los textos del siervo de Yahvé son unos textos muy misteriosos en el Antiguo Testamento porque no sabemos históricamente a quién se refieren. Pero fijaros, parecen que están haciendo una fotografía de lo que ocurrió casi 700 años después. ¿Veis? Está dibujando el siervo, una persona. La humanidad necesitaba un siervo de Dios, alguien puro, alguien que cargara, que solucionara. No hace falta en este mundo muchos siervos de Dios para que tanta porquería que estamos viviendo y, digamos, alguien la purifique y alguien ponga luz y esperanza en todo esto. Ah, mira, estamos en el año jubilar. ¿Y qué nos dice el año jubilar? Que seamos peregrinos. Oye, ¿qué pasa? ¿No ha llegado el año jubilar a la sacana o qué? Peregrinos de esperanza. De esperanza. Luego terminaremos con esa frase. Bien. Palabra esperada, esperada. La humanidad esperaba, muchas veces sin saberlo, un redentor, alguien que le pusiera de cara a Dios con franqueza, con gratuidad. Tantas palabras que tenemos. El pueblo de Israel es la historia que Dios realiza con su pueblo. Pero fijaros cuánta gente ha encontrado, en Cristo ha encontrado lo que esperaba, lo que esperaba. Palabra esperada desde antiguo. La palabra de los últimos tiempos, que tiene como origen la gracia de Dios. En los hebreos nos dice, de muchos modos y maneras ha hablado Dios. Ahora, en este tiempo final, nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, es la palabra de los últimos tiempos. Ya está. Hay un momento en la historia de la humanidad que es la vida de Jesús de Nazaret, donde la palabra de Dios se hace presente de manera única, lo diríamos luego, y ya está. Y a partir de ahí empieza otra etapa, que es vivir esta palabra de Dios. Y una palabra que tiene como origen la gracia de Dios. Esto es pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Mirad, estos días os voy contando cosas para que no os durmáis. He tenido varios bautizos en la parroquia de gente así como muy inteligente, muy pensativa. Y un día después de la catequesis, una madre así joven me dice que ella es muy bruja, que digo yo. Dice, a ver, Cisco, no me he atrevido a hacerte esto en la catequesis de todos, pero ¿esta niña mía no era hija de Dios antes de bautizarla o qué? ¿Respuesta? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿para qué la bautizamos? A ver. ¿Respuesta? ¿Para qué la bautizamos? ¿De qué le sirve a esa niña ser hija de Dios si no lo sabe y no lo vive? ¿Qué es la fe? Nos da la oportunidad de vivir explícitamente, concretamente, este ser hijos de Dios. Los cristianos tenemos que sacarle brillo a nuestra fe. Y fijaros, cuando se hace la profesión de la fe en la Pascua, esta es nuestra fe, esta es la fe que nos gloriamos de celebrar en Cristo Jesús. Y a veces vamos los cristianos como, pues mira, qué pena, soy cristiano, ¿qué le voy a hacer? No puedo, no debo, soy cristiano, qué pena me da. ¿Pero de qué vais? La fe cristiana nos da la oportunidad real, concreta, de vivir esta relación, de ser hijos de Dios. Claro, yo le dije esto a la moza y me dice, vale, eso quería escuchar. Yo, pues muy bien. Hala, bautiza a tu hija y a seguir educándola. Esto es la fe. Nos da esta oportunidad. Es una oportunidad de gracia de Dios. Qué maravilla ser cristianos. Yo no sé si os pasa, es que de verdad tenemos que sacarle brillo a ser cristianos. Hemos recibido esta gracia de conocer a Dios, de vivir nuestra relación con Dios. Hace poco, uno de los jubileos de catequistas, volvimos de Roma, y entonces en el aeropuerto de Roma, ya sabéis los aeropuertos, entras, pasas el control de equipajes y te encuentras con toda ¿cómo se llama? El duty free, todas las tiendas. Además tienes que pasar por medio. Yo iba con una virgen consagrada y sin decir nada nos miramos los dos, los perfumes, bueno, ahí todo súper bueno, los italianos, nos miramos y me dice la otra,
¿Estás pensando lo mismo que yo? Yo creo que sí. Y me dice ella, qué guay ser cristiano para pasar de todo esto, ¿verdad? Y le dije, pues mira, yo estaba pensando lo mismo. ¿Os dais cuenta? Bueno, palabra de los últimos tiempos que tiene como origen la gracia de Dios. Y Jesús, fijaros, es una palabra humana, humana. Y aquí es donde viene el temita de hoy que nos llama a conversión a todos. Os voy a leer esa cita de Gálatas, que me parece tan hermosa, Gálatas 4, del 4 al 7. Dice Pablo, mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Volvemos a lo de antes. Esta palabra de Dios se ha hecho carne, se ha hecho humana. ¿Para qué? Fijaros, para que nosotros vivamos como hijos de Dios, que podamos llamarle a Dios papá. A Dios papá. Esto no está en ninguna otra religión. Esto es de la fe cristiana. La palabra de Dios que se ha hecho carne, ¿para qué? Para que nosotros, que somos carne, que somos debilidad, seamos hijos de Dios, herederos de Dios. ¿Cuánto te va a dejar tu padre de herencia? La vida eterna, chaval. Una casa en el campo. Bien, la vida eterna es nuestra herencia. Bien, y vamos al gran tema de hoy, de ahora, que es esta palabra que se hace carne y que lo encontramos esto de una manera maravillosa en el prólogo del Evangelio de Juan. De hecho, lo tenéis en la página 4, os lo he puesto ahí, en la última final, pues como una especie de regalito. No sé, ¿hay aquí algún lector así que lo lea así en alto? Lo quiero leer despacito el prólogo de San Juan. Venga, ¿quién se anima? Hombre, algún lector, venga. Ahí mismo, si quieres, léelo despacito. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de ella y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Os suena este texto, ¿no?
¿Cuándo se proclama este texto en la liturgia? A ver. El día de Navidad. Y me consta que en algunas parroquias el cura, con supuestamente un buen criterio pastoral, dice: vamos a leer el Evangelio del Portal de Belén. Es que este Evangelio, el día de Navidad, pues pega los angelitos y que dicen gloria a Dios y los pastorcitos. Y me consta que este Evangelio en el día de Navidad no se lee en algunas parroquias. De hecho, yo algunas veces hablo Evangelio según San Juan, en el principio, y siempre veo a alguno que pone cara como rara. ¿Este es el Evangelio de hoy? Pues sí, señores. El Evangelio, que en alguna Navidad se puede llegar a proclamar hasta 3 veces, porque se lee también en un día, no recuerdo qué feria de Navidad, y si hay un domingo entre la Sagrada Familia, también se proclama este Evangelio. Aquí abro un paréntesis: la Navidad no nos enteramos. La Navidad es la fiesta de la encarnación. ¿De quién? De la palabra. ¿Para qué? Para que tú seas también palabra de Dios. Para que tu vida humana sea palabra de Dios, porque Dios quiere que lo sea, quiere nacer en ti. Y fijaros, nos quedamos San José el Niño Jesús. Pues muy bien, le di un beso en la barba, ¿vale? Y encarnación de la palabra de Dios. Este texto, a unos teólogos, a mí particularmente, soy de los que creo que es el texto cumbre de los evangelios. Este prólogo del Evangelio de San Juan, que es una maravilla. Y nos vamos a parar ahí porque es que es el tema Jesús, palabra de Dios, ¿no? Vamos a fijarnos en varias cosas. La palabra, fijaros, la palabra. La palabra. Aquí ya tenemos un trabajo precioso que hace San Juan, un trabajo precioso y valiente. Juan, cuando utiliza aquí la palabra, ahora en el nuevo leccionario, el verbo, no sé, a mí me parece que suena mejor la palabra, está hablando, él utiliza una palabra muy de la filosofía griega que es logos. Logos. Logos era una palabra, si algunos saben un poco de filosofía, que era como una palabra que hablaba de la comunicación para toda la humanidad. Logos, en la filosofía griega, logos habla de comunicar, pero una comunicación que vale para todos, como la verdad, digámoslo así, ¿no? Pues dice Juan, Jesús es el logos, es la palabra definitiva para toda la humanidad, es la comunicación de Dios para todos. Fijaros, esta es la palabra de la que habla San Juan en el prólogo. Una palabra de Dios, fijaros, ahí os pongo en el tema, que es palabra eterna. La palabra estaba junto a Dios y era Dios. Dios tenía, digamos, es comunicación desde siempre. Una palabra que es eterna. Nosotros no creemos en una palabrita, no, palabra eterna. Fijaros que hoy la palabra tiene menos valor que nada. Hay mucha gente del mundo político, social, económico, artístico que sabe que lo que dice hoy igual mañana ya la gente no se acuerda. Yo a mucha gente le diría: te voy a decir 2 cosas. 1, tengo memoria. Y 2, no soy tonto. Ya vale. Hoy digo A, mañana Z y pasado P con V y apóstrofe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los cristianos somos de una palabra eterna, que es de Dios. ¿Qué valor tiene esto tan grande? Que nuestra vida esté fundamentada en una palabra eterna, que no nos la va a tirar nada ni nadie. El que escucha estas palabras mías construye sobre roca. Que venga la tormenta que venga la rieda que venga. Mi casa, mi vida no se cae, porque está fundamentada en la palabra de Dios. Es una palabra con fuerza creadora. La palabra, todo se hizo por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada. Os he puesto el texto con los versículos para que los identifiquéis por aquí, ¿no? Y esta palabra tiene fuerza creadora. Hay un texto en Proverbios muy bonito, dice que Dios jugaba con la bola de la tierra, estaba la palabra, y la palabra final viene a la tierra. La palabra tiene una fuerza creadora. Fijaos lo que decía Jesús: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa montaña, muévete, y se movería. ¿Habéis movido alguna montaña alguna vez? ¿Esto lo dice Jesús en broma o en serio? En serio lo dice, La palabra de Dios tiene capacidad creadora.
¿No hemos visto renacer personas desde la palabra de Dios? ¿No habéis vivido momentos de renacimiento desde la palabra de Dios? ¿No habéis vivido cosas absolutamente nuevas desde la palabra de Dios? Os lanzo una preguntita, de esas que son muy bonitas. ¿Qué cosas en tu vida has decidido en serio desde la palabra de Dios? Piénsalo. Palabra que es creadora, palabra que es vida para la humanidad. Y esto, queridos amigos, los cristianos tenemos que metérnoslo en la cabeza. En la palabra estaba la luz y la vida de los hombres, y sigue estando, ¿vale? La palabra, y vino a su casa, y está ahí. Fijaros, hay una palabra, creo que es Pablo, dice, aquí ya hay un juicio, la palabra está en el mundo. O sea, la palabra de Dios está en el mundo. Ahora diremos, ¿tú la escuchas o no la escuchas? Tú verás, pero la palabra está, La palabra está, la palabra está. La palabra ha venido a este mundo, está en el mundo, es una palabra concreta, humana, es Jesús. La palabra es vida para la humanidad. El ser humano puede escuchar esta palabra y regenerarse, renovarse, vivir con esa libertad de los hijos de Dios en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Claro, es una palabra que dialoga y que necesita respuesta. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Mirad, la gran desgracia de nuestra cultura europea actual es que hemos perdido la palabra de Dios y estamos desvariando de una manera increíble. Hoy tiene más derechos un perro que un niño. Pero a ver. Y dices esto y dices, no eres animalista. ¿Qué me estás contando? Déjate tonterías, hombre. ¿Me entendéis? Estamos desvariando de una manera increíble. La palabra está ahí y algunos no la escucharon. Pero fijaros, a los que la recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y esto no es de sangre, no, estos han nacido de Dios. O sea, si tú escuchas la palabra de Dios, te hace hijo de Dios. Y esto es lo que te cambia la vida y te hace una persona nueva. Palabra regeneradora que recrea la humanidad. Lo que acabamos de leer ahora, ¿vale? Esta es la palabra de Dios, Esta es la palabra de Dios, Y vamos al centro, digamos, de este texto. Dice, el versículo 14 dice, la palabra se hizo carne. Fijaros, en el griego, para que escuchéis alguna palabra rara, es logos, egéneto, sarx. Tres palabras inmensas, donde Juan y toda la comunidad que estaba con él se la juegan, porque estaban diciendo a nivel filosófico una burrada. Es que la fe cristiana es una burrada, permitidme la palabra. Logos, ya lo hemos dicho, la palabra definitiva. ¿Qué hace esta palabra? La palabra se hizo, egéneto, es decir, que Dios se mueve, Dios actúa, Dios cambia por puro amor a su criatura. Esto fue un problemazo en la Edad Media. A ver, si Dios es eterno e inmutable, ¿cómo puede hacerse algo que no era? Luego almorzamos, que para esto hay que almorzar. ¿Cómo Dios puede hacerse algo que no era? Entonces Dios es imperfecto, ya no es Dios, eso no es posible. El amor, respondió la Iglesia, el amor es así. El amor es como el fuego, está constantemente cambiando para iluminar y para calentar. Y el amor de Dios se hizo carne. Y esto no solamente no quita eternidad ni fuerza a Dios, sino que lo hace el Dios propiamente cristiano, el Dios del amor. El amor, a ver, aquí hay muchos madres y padres, el amor, os dais cuenta, no siempre cambia. Algunos dicen, ¿qué ganas tengo de que mi hijo se haga mayor? ¿Qué pasa, que vas a dejar de ser madre o padre cuando se haga mayor o qué? Igual te trae más líos a casa que cuando era pequeño, ¿A que sí? ¿Y el amor qué hace? Pues cambia, interpreta, se renueva. El amor es así, y así es Dios. La palabra se hizo, egéneto, se hizo. Esto fue un bombazo filosófico. ¿Y qué se hizo? Toma ya, carne, sarx. No es hombre, anthropos, es carne. La palabra de Dios se hizo chichi, o sea, se hizo
real, concreta. A Dios se le pudo tocar, se le pudo ver, se le pudo besar, se le pudo abrazar. A Dios. Esta es nuestra palabra. Se hizo carne. La palabra se hace tangible, concreta, histórica, porque la palabra es Jesús de Nazaret. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra de Dios estuvo aquí, Dios estuvo en esta tierra. Yo no sé si habéis estado en Tierra Santa, y de verdad que es un viaje, yo he estado solo una vez, y bueno, ojalá pueda volver, pero a mí ese viaje me cambió muchas cosas. Yo me acuerdo, estaba en el lago de Genesaret y digo, por aquí estuvo paseando Jesús con sus discípulos. Pues yo os aseguro que estuve un rato paseando con él también. No sé, dices, Dios estuvo aquí. Y esto no es broma, no es un símbolo, no es una figura, no, es que la palabra de Dios se hizo sarx, se hizo carne. Palabra, fijaros, sigo, que manifiesta la gloria de Dios. Hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué gracia? Que tú, que eres carne como Jesús, también eres palabra de Dios. También eres criatura de Dios. También eres hijo, hija de Dios. Y esta, queridos hermanos, es la gran noticia de la Navidad que se nos escapa, no la vivimos. Que tú eres hijo, hija de Dios, que Dios está presente en ti, que tu vida está llamada a ser palabra de Dios. Y ya por último, es una palabra que es narrada, o sea, es contada. Fijaros, termina el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Cuando Jesús nos habla del Padre, nos habla en conexión directa. Jesús tenía una wifi de las mejores del mundo mundial con Dios, y nos transmitía lo que veía de Dios. Fijaros cómo Jesús reza, habla con Dios Padre, pero necesitaba pero estaba en esa conexión para contarnos directamente quién es Dios. Qué bonito es el verbo contar, narrar. De hecho, la traducción pone, es quien nos lo ha dado a conocer, es quien nos lo ha contado. Jesús nos ha contado a Dios, porque Él está en Dios, Él es el Hijo de Dios. Nuestro conocimiento de Dios, hablábamos antes, es directo, viene por vía directa desde Jesús. Queridos hermanos, este prólogo, vuelvo a repetir, es el que celebramos, el que escuchamos, y ojalá lo hagamos nuestro en el día de Navidad. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Qué bonito también el término acampar. Las tiendas, recuerda las tiendas del desierto del pueblo de Israel. Acampar, pone su tienda, o sea, no viene de paso, no, acampa, está con nosotros. Y desde el Espíritu Santo continúa con nosotros. Por eso, ¿cómo no vamos a creer en esta palabra? Y fijaros, qué bonito cuando tú ves el niño Jesús en Navidad, no solamente ves, ¡ay, niñito, qué bonito! En la palabra de Dios se hizo carne, se hizo un niño pequeñito. ¿Para qué? ¿Qué te sale cuando coges al niño? Ver a un niño, pues cogerlo y achucharlo. Eso quiere Dios que hagamos con su palabra. Cogerla, achucharla, meterla en nuestra vida, hacer la vida, quererla, escucharla. Bueno. Bien, esta es la palabra de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y ya para terminar esta primera parte, diremos que Dios, con esta palabra, esta revelación que comenzó en la creación, pues va habiendo un misterio de comunicación. Ya os he dicho antes, como Dios se va revelando en el Antiguo Testamento, pero en Jesús, Dios, digámoslo así, se pasa a 4 pueblos. Ya lo hace también. En el anterior directorio de catequesis, es esa cita DGC, hay un número que es precioso y dice, ¿no? Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a la humanidad a su Hijo Jesucristo. Él entregó al mundo el don supremo de la salvación y con él continuaba la pedagogía de Dios con la perfección y la eficacia, voy a estas palabras, inherentes a la novedad de su persona. Es decir, en Jesús la pedagogía de Dios llega a un momento perfecto, a una eficacia que la propia persona de Jesús la hizo presente. Es decir,
qué bonito, fijaos, la pedagogía de la encarnación, que es algo muy propio de los cristianos. A veces nos preocupamos, el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Y qué pedagogía utilizó Dios en la encarnación? Lo hizo con los medios más todopoderosos de aquel momento, con toda la gloria de aquel momento y con toda la grandeza de aquel momento, ¿no? Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los humildes. ¿Cómo hizo Dios aquello? La pedagogía de la encarnación, la pedagogía de lo humano, de lo sencillo, de lo pobre. Ese es Jesús de Nazaret, ¿eh? Y a veces nosotros seguimos pensando en, no, quieto, portal de Belén, ¿eh? Venga, el establo, los pastores, los más humildes y tenidos por impuros. Allí nació Dios y ahí sigue queriendo hacerse presente Dios, ¿eh? La pedagogía de Dios es la pedagogía de la encarnación y eso lo manifestó Jesús, ¿eh? A la segunda parte de la charla veremos cómo Jesús manifiesta esta palabra de Dios con sus obras, con sus milagros, con sus palabras, con su forma de ser. Y ahí está, digamos, la concreción de esta palabra que es Él, ¿vale? La mayor concreción, terminaremos luego, es la Eucaristía, ¿eh? Cuando Jesús pone ese pan como signo de su entrega, ¿vale? Bien. Espeso, ¿eh? A ver, ¿queréis alguien comentar, preguntar alguna cosica antes de irnos al café? Todo claro. Mentirosos. No. ¿Estamos? Sí. ¿Eh? Muy bien, sí. En YouTube del padre Carmina con un era profesor catedrático. Entonces él decía que él va a morir contento porque sabe que va a la otra vida. Y el otro le decía, respétame, porque yo voy a morir contento que sé que aquí se acaba todo. Entonces era contrapuesto los dos puntos. Entonces, ¿cómo puede morir contento si sabe que aquí se acaba todo? La otra persona. Y yo qué sé, no conozco a esa persona. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que mueras contento si sabes que aquí se acaba todo? O sea, es que no puede ser. ¿Qué sentido tiene todo, no, en la vida? A ver, a veces te encuentras con personas que tienen una humanidad tan clara, tan profunda y tan fuerte que yo creo que están tan cerca de la palabra de Dios, que es Jesús, mucho más de lo que ellos piensan, ¿eh? Claro, en debates así hay que poner las posturas, no lo sé, pero nos habrá pasado que a veces te encuentras con gente que tiene una humanidad tan profunda y tan grande. A ver, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano al final es ser humano, pero de una manera única, como lo fue Jesús. O sea, no nos equivoquemos aquí, ¿eh? La palabra se hizo carne. Fijaros, en la fe cristiana siempre ha habido muchos problemas y muchas tendencias heréticas. ¿Cuál es una de ellas? Que está hoy presente, ¿eh? Tenemos que agarrarnos bien a Dios y salir de este mundo para llegar a Dios. Chiquillo, que nosotros no tenemos que salir de ese mundo. Eso hacen los budistas, ¿eh? Los cristianos vivimos las arcs, vivimos la historia, vivimos la humanidad y la vivimos como hijos de Dios y la vivimos con toda la plenitud que podamos. Y podemos dar la vida porque sabemos que está la vida eterna. Esa persona, pues no lo sé. Pero vuelvo a repetir, a veces te has encontrado, yo ahora me estoy acordando de una mujer joven de mi pueblo que vivió una situación tremenda en su vida y la vivió con un amor impresionante. Y cuando murió la persona a la que ella cuidó, pues ella también decía que no era creyente. Bueno, pues un respeto máximo, ¿eh? Igual estas personas están por delante de nosotros en el reino de los cielos, ¿eh? Que por algo dijo Jesús que los primeros eran los últimos y los últimos eran primeros, ¿eh? Pero bueno, sin conocer yo qué sé, ¿eh? Pero sí, pero ¿me entiendes? O sea, es que al final, fijaros que aquí, bueno, abro otro melón muy grande, ¿no? Fijaros, a veces los cristianos nos empeñamos en dar argumentos celestes y la gente necesita argumentos humanos. Y nosotros los podemos dar, ¿eh? Otra cosa es que estemos viviendo esta fe encarnada como la palabra de Dios o vivamos una fe sujetada en no sé dónde, ¿eh? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Eh?
Es que, bueno, no sé, no voy a sacar ningún tema porque hay muchos, no sé, pero hay muchos temas en los que nosotros intentamos defendernos desde arriba, ¿no? Que desde abajo. Es que, bueno, voy a poner un ejemplo, la religión no tiene que darse en la escuela porque eso es de la Iglesia. Y nosotros, no, es que la Iglesia Católica... Vamos a ver. ¿Usted entendería que a su hijo no le dieran formación física en el colegio? ¿Que no hiciera gimnasio? ¡Hombre! La formación física es parte del ser humano. ¿Y lo religioso no? ¿Cómo que no? Si el ser humano es religioso desde que empezó la humanidad, ¿por qué no hemos de formar esa dimensión? ¿Me entendéis? Por ejemplo. Yo creo que tenemos a veces que situar el debate donde está y donde podemos anunciar buena noticia. La palabra de Dios es una palabra que nos lleva a Dios y a la vida eterna, pero ese Dios está aquí en la historia, ¿eh? Y los grandes santos nos enseñan a eso. A hablar a hacer presente la palabra aquí en la historia, aquí, decía Antonio al principio, da razón de nuestra esperanza, que nos lleva allí, sí, pero aquí, aquí. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario más?